Mi nombre es Sebastián Coyola, soy gerente de desarrollo de estrategia de mercado de ADAMA Argentina. Y durante estos 40 minutos tenemos el agrado de presentar un estudio que realizamos conjunto a la Facultad de Agronomía de la UBA, junto con Luis Mogni, Hernán Palau, Sebastián Senese y Iván Ordóñez. Ese estudio es relacionado al impacto de las malezas resistentes en el sistema de agronegocios en la soja en Argentina. Voy a hacer primero una breve descripción de las dos personas que hoy nos están acompañando, que trabajaron conjuntamente con nosotros en realizar este estudio. Luis Mogni, lo tenemos acá, ingeniero agrónomo egresado de la Universidad de Buenos Aires, realizó estudios de posgrado en marketing y agronegocios, posee una larga trayectoria en el ambiente de los agronegocios, tanto en producción como gerenciando empresas de primer nivel. Está dedicado a la consultoría independiente y a la docencia. Asimismo, también nos acompaña Hernán Palau, ingeniero en producción agropecuario, egresado de la Universidad Católica Argentina, magíster en agronegocios y alimentos de la Universidad de Buenos Aires, es coordinador del área de investigación y docente del programa de agronegocios y alimentos de la FAUBA. Es jefe de trabajos prácticos y profesor adjunto ad honorem de la Cátedra de Agronegocios de la misma facultad. Antes de pensar con el impacto de las malezas resistentes en el sistema, impacto económico de las malezas resistentes en el sistema de soja en Argentina, quiero hacer una breve descripción de nuestra compañía en virtud de transmitirles a ustedes cuál fue nuestro desarrollo como compañía desde que ingresamos en el 1996 a nuestro país y cuál es la trayectoria que estamos llevando y cuál es la visión hacia adelante. Lo vamos a intentar hacer muy breve, así ya directamente nos focalizamos bien en el trabajo y le damos la oportunidad tanto a Hernán como a Luis para que se explayen sobre el tema. ADAMA es la evolución de Magana Argentina. ADAMA comienza en sus inicios en 1940, en 1950, bajo la unión de dos compañías de origen israelí, Agan y Mactellín Agan. Y a medida que fue pasando el tiempo, fue evolucionando hasta que llegamos a hoy, en el cual durante el año pasado unificamos nuestra imagen, nuestra marca, nuestra identidad, teniendo en cuenta que teníamos 50 subsidiarias a nivel global, con distintos nombres, y hoy por hoy nos llamamos ADAMA en todo el mundo. De alguna manera eso nos hizo tomar un papel mucho más relevante en el mercado y construir una visión y una estrategia más definida hacia lo que se viene en el futuro. Además, tiene más de 4.500 empleados, 120 ingredientes activos, factura más de 3,1 billones de dólares, tiene más de 50 subsidiarias, como bien dije, y es la séptima compañía del mundo a nivel global. En lo que se refiere a la Argentina, somos la quinta empresa en ventas con un portfolio dividido el 74% en herbicidas, 19% en insecticidas y 7% en fungicidas. La posición que hoy tenemos en el mercado es una posición muy relevante y que a medida que va pasando los años estamos de alguna manera logrando un peso en el mercado superior al que veníamos teniendo en un pasado. ¿Cuál es nuestro propósito? Después de lo que es la unificación de la identidad de nuestra compañía, definimos claramente este propósito y se basa en crear simplicidad en la agricultura. En virtud de esto, estamos trabajando en proyectos como los que les voy a mostrar anteriormente y proyectos como los que hoy vamos a presentar acá de este impacto económico en la maleza, de modo tal de darle al productor, darle a los técnicos la información necesaria para así puedan tomar las mejores decisiones. Uno de los proyectos más importantes que tiene la compañía es el proyecto Maleza Cero. Maleza Cero es el programa que tenemos para luchar contra las malezas difíciles. Ese programa principalmente se basa o tiene nuestro fundamento en el amplio portfolio de herbicidas que poseemos. Nuestro portfolio en general son alrededor de 60 productos, el 50% es herbicidas y como pueden ver
tenemos una gran cantidad de modos de acción que van a permitir tanto los técnicos como los productores usar combinaciones y generar sus propias mezclas en virtud de controlar las malezas y asimismo retrasar la aparición de resistencia contra distintos herbicidas. Otro punto importante de este programa Maleza Cero es nuestra web. Con respecto a nuestra web, quiero resaltar que fue la primera web relacionada a disminuir el gap de conocimiento que existían entre las malezas que venían apareciendo y el uso y la eficacia de los nuevos productos o de esos productos que, si bien eran usados antes de la aparición de la soja RR y que realmente en otras condiciones, como es la siembra directa, teníamos que conocer cuál era su funcionamiento. Pueden entrar a la página www.malezacero.com.ar y ahí van a poder encontrar toda la información con respecto no solamente a las malezas, las problemáticas, sino también al portfolio de productos que tenemos y las recomendaciones para controlar esas malezas. Y por último, también dentro de lo que es el programa Maleza Cero, les quiero mostrar la última iniciativa que tenemos, que es Voluntario contra las Malezas, que está dentro de lo que es la gestión inteligente de malezas. La idea es que cada uno de nosotros, como productores o como técnicos, participen e intercambien y coordinen información dentro de lo que es esta iniciativa, que lo que tiene como objetivo es, de alguna manera, gestionar o hacer un manejo más eficiente de lo que es el sistema productivo y lo que es el control de malezas. La intención de estos apenas 5 minutos era, de alguna manera, mostrarle nuestra compañía, decirle que tenemos una trayectoria muy importante dentro de lo que es el mercado de agroquímicos, el mercado de protección de cultivos en Argentina, y que estamos, de alguna manera, a partir del 2013, muy enfocados en lo que es darle, de alguna manera, conocimientos, tanto a los técnicos como a los productores, sobre el manejo y la gestión inteligente de lo que es la nueva problemática del mercado argentino, que está creciendo mucho y rápidamente, y que son las malezas. A partir de ahora dejo la palabra a Luis, que va a hablar de lo que es el impacto económico de las malezas. Gracias, Sebastián. Hola. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por venir y participar de esta charla. Primero quiero agradecerle a Adamá por haber confiado en nosotros como equipo desde el programa de agronegocios de la Facultad de Agronomía de la UBA para poder llevar adelante este estudio de impacto económico de las malezas resistentes en el negocio de la soja. Como soy ingeniero agrónomo y muchos de ustedes también lo son, nos felicito a todos nosotros en este día, que es nuestro día, así que espero que le estén pasando bien. Y la verdad que es un placer poder compartir este escenario hoy con todos ustedes. Bueno, vamos a contarle que esto de las malezas resistentes evidentemente no es nuevo y que, esto se fue, ahí está. Un poco lo que venimos planteando es, ¿por qué generamos malezas resistentes? Tengo que hablar acá. O dame ese. Uno de los principales problemas que tenemos del 96 en adelante, los que somos más viejos, vivimos una agricultura donde teníamos una rotación de principios activos diferentes. Para controlar las malezas que teníamos en un lote de soja, teníamos que hacer distintas combinaciones de productos y estábamos como muy acostumbrados a que los productos que teníamos no mataban todas las malezas que nos íbamos encontrando. No era lo mismo controlar un chamico que un yuyo colorado, que una quinoa. Después, a partir del año 96, empezamos a tener una tecnología diferente y el uso de las sojas resistentes a glifosato nos permitieron empezar a trabajar muy fuerte sobre una sola tecnología. Y esto fue lo que fue pasando en el mundo. Y en el mundo nos fuimos encontrando que así como las malezas fueron asumiendo distintas resistencias, en Argentina también habíamos tenido resistencias antes del 96. Entonces no es una culpa del glifosato. Esto creo que es importante que empecemos a desmitificar que hay un productor que hizo que las malezas fueran resistentes. No, ya tuvimos yuyo colorado resistente
antes del año 96 en el norte y en Tucumán nos encontrábamos con estos problemas. Lo que pasa es que era una maleza y la íbamos saltando. Entonces, lo que sí nos pasó es que empezamos a tener menores niveles de rotación en algunos casos, empezamos a trabajar mucho más sobre soja, tuvimos mal uso de agroquímicos en otros lugares, tuvimos problemas de subdosificación que fueron haciendo que reiteradamente las malezas se fueran transformando en resistentes. Obviamente esto que planteábamos del uso intensivo de una sola molécula también ayudó y mucho, y lo podemos ver que no es una problemática local, como decía, sino que también lo vamos a ir viendo en otros países. Y hay cosas que nosotros le dimos poca importancia en general, que son las vías mecánicas de expansión de esta problemática. Mucha de la problemática real de malezas resistentes que tenemos en algunos campos se incrementan o se manifiestan por problemas en la maquinaria que vamos moviendo. Hoy por hoy hemos encontrado lotes donde es muy interesante ver cómo la primer pasada de la cosechadora fue sembrando prácticamente de malezas el lote que hasta ese momento no tenía el nivel de infestación que estábamos viendo. Entonces, una de las cosas yo creo que es como un aporte muy interesante de nosotros como equipo a este proceso, es que podamos definir claramente que la solución del problema de malezas resistentes no es un acto individual de los productores, sino que tiene que ser un acto colectivo. Y un acto colectivo significa que lo tengo que hacer yo junto con mi vecino, que lo tengo que hacer yo a nivel regional, pero que la región es la que tiene que empezar a pensar cómo vengo y cómo puedo empezar a parar yo el problema de las malezas resistentes. Porque, como dice acá, el principal impacto de las malezas resistentes es económico. Puede venir por un incremento de costos que yo tengo para poder eliminar las malezas de mi lote o por una reducción de los niveles de rendimiento si no hiciera nada. Al punto tal donde vamos a mostrarles que la pérdida es abrumadora en el impacto económico. Nosotros en Argentina hoy tenemos 17 malezas identificadas con resistencia a distintos principios activos. Mucho, obviamente, es a glifosato, pero también tenemos a imidazolinonas y vamos teniendo apariciones crecientes a distintas familias. En algunos casos están apareciendo resistencias que son múltiples a más de un principio activo. Hay resistencias a graminicidas, en malezas de verano, en malezas de invierno, en distintas latitudes. Entonces, ¿esto qué es lo que nos está dando? Que es una problemática expandida, regional y compleja. Esto es lo que les mostraba. Fíjense, las resistencias se dan a distintas familias de herbicidas, donde podemos ver que hay combinaciones complejas y nuestro accionar creo que revaloriza mucho algo que en algún punto, no voy a decir que lo habíamos perdido, pero que habíamos minimizado, que es el monitoreo del lote, la participación del ingeniero agrónomo, la participación de los técnicos, volver a pisar la tierra y empezar a ver dónde estamos. Entonces ya no es más, me compro un equipo de glifosato, se lo doy a un aplicador y pasar por el lote que total, esto es soja resistente y vamos para adelante. Y como les decía, no es una problemática solo de Argentina, es una problemática que fuimos encontrando en los estudios nuestros en distintos países del mundo, donde en algunos casos es muy complejo llegar a ver, y como pueden ver, el número de malezas resistentes en muchos casos es más alto que las 17 que les estamos mostrando. Y para hablar un poco del benchmark entre países, voy a pedir a Hernán Palau que siga con la presentación. Buenas tardes, gracias Luis. Acá lo que vemos en esta presentación, en esta lámina, es la cantidad de malezas resistentes identificadas en Argentina, Australia y Estados Unidos. El trabajo nuestro lo enfocamos en esos tres países, obviamente Argentina por estar aquí, pero también lo enfocamos en Australia y Estados Unidos porque son los dos principales que están teniendo esa problemática, pero además los que más están haciendo en buscar solucionar el problema.
Lo que vemos es que, por ejemplo, fíjense en gramíneas, en Estados Unidos el 36% es gramínea, el 64% es latifoliada, en Australia es casi 50 y 50 y en Argentina es más gramíneas que latifoliadas, ¿no? Entonces, ahora, el 88% de las malezas son resistentes al glifosato, mientras que en Estados Unidos el 18% de las malezas son resistentes al glifosato. Cuando vamos a los modos de acción en el cual hay resistencia, en Argentina observamos 4 modos de acción, mientras que en Estados Unidos observamos 20 modos de acción con resistencia y, como dijo bien Luis, en algunos casos con resistencia múltiple. Esto quiere decir que en una misma maleza existe resistencia a distintas moléculas o distintos herbicidas a la vez. Y acá tenemos 2 mapas, uno de Estados Unidos y uno de Australia, donde acá muestra el número de malezas resistentes por estado en los Estados Unidos y en Australia. Fíjense, California y lo que sería el Greenbelt, principalmente la zona principal de producción agrícola en Estados Unidos, 25 a 19 malezas resistentes, y se estima que tiene 24,9 millones de hectáreas infestadas con malezas resistentes, lo cual tiene un costo de tratamiento extra de alrededor de los 2.000 millones de dólares. Mientras que en Australia observamos que ese costo va entre los 2.100 y los 3.800 millones de dólares, y fíjense que las zonas donde está la mayor presencia de malezas resistentes está en la costa oeste de Australia y el sudeste de Australia. Cuando empezamos a ver qué hicieron estos países en términos de control y de identificación de malezas resistentes, los dividimos entre Australia y Estados Unidos y vemos, por ejemplo, que hay una sociedad, una organización que se llama With Science, una sociedad privada, una organización privada sin fines de lucro, la cual, por ejemplo, tiene una red de alerta a través de encuestas a productores y denuncia de estos productores en la página web, que cuenta con financiamiento del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. También, y acá tenemos un tema interesante que observamos cuando empezamos a hacer este trabajo, en cada estado hay una universidad estatal. El estado de Missouri tiene su universidad, los diferentes estados tienen su universidad. Y lo que vimos es que cada universidad tiene un departamento que se ocupa del control de maleza resistente, lo cual nos lleva a pensar que la problemática es local, la solución es local. ¿Estamos de acuerdo? Después, en Australia, bueno, el Departamento de Agricultura provee un servicio de identificación de malezas, tiene un portal web que se llama Weedwatcher, para la denuncia de maleza resistente. Entonces, todo el tiempo están actualizando la información sobre la presencia de malezas resistentes en estos países. Se elabora con una herramienta de identificación de malezas y hay más de 10 sitios web donde encontrar información sobre cómo son las malezas y cómo debería ser el tratamiento. Hay programas de investigación. With Science tiene, a través de los departamentos de las universidades estatales, conforma una red de distintos organismos entre todas las universidades a fin de poder empezar a entablar algún tipo de comunicación e información entre ellos. O sea, se empieza a cruzar la información que ellos van generando. Tienen journals de investigación y el USDA aporta fondos para la realización de investigaciones en las distintas universidades. En Australia existen varios programas de investigación, tanto en organismos públicos como en universidades. Algunos están mencionados acá, no vale la pena ponerse a mencionar todos los que hay. En el estudio estaba detallado. Pero como dice acá, lo importante es conocimiento local, solución local. El otro punto que vimos es que en la gran mayoría de los estados, y sobre todo apalancados por las universidades, se desarrollan manuales de buen uso de herbicidas a fin de poder evitar el problema de la maleza resistente. O bien, una vez que está el problema, poder solucionar el problema de la maleza resistente. Existen manuales específicos desarrollados por las universidades y inclusive en Estados Unidos hay ayuda económica para aquellos productores que deciden implementar un protocolo de producción en contra de las malezas resistentes. O sea, hay un subsidio, por así decirlo, a ese productor. Bueno, en Australia se realizó un plan estratégico en temas de maleza a través de WITS Australia. Hay un reporte anual, hay herramientas para celulares. Uno con un celular puede ir al lote, sacarle una foto a una maleza,
automáticamente esa información va a una central web y uno puede tener información sobre qué maleza es y cómo se puede controlar. El Departamento de Agricultura del Gobierno de Australia trabaja con productores y grupos de productores a fin de dar directrices. Y esta asociación WheatSmart es una alianza público-privada de centro de investigación, gobierno, empresas de agroquímicos y auspiciante que elaboró un protocolo de producción que se llama 10-Point Plan. Para ir finalizando, hay un apoyo institucional de parte del USDA y el Environmental Protect Agency, la EPA. Y en Australia también está el acta de bioseguridad, que es muy importante para el control de maleza resistente. Entonces, lo que vemos es interacción público-privada, un fuerte andamiaje institucional de apoyo para poder desarrollar herramientas y protocolos y acción para poder solucionar el problema de las herramientas de la maleza resistente y una gran comunicación entre los actores del sistema. ¿Qué vemos en la Argentina o qué hemos relevado o qué hemos identificado en la Argentina? Bueno, no hay reglamentaciones, no hay un marco institucional puntual que diga, bueno, el problema de la maleza resistente hay que atacarlo de esta manera determinada. El relevamiento principalmente es realizado por APRESID. Ustedes seguramente habrán visto en la página de APRESID, está la información sobre malezas resistentes. El INTA tiene algunas investigaciones locales y las empresas agroquímicos, entre ellas ADAMA, que es la que estamos aquí hoy. La REM publica las malezas resistentes y tiene un mapa por provincias. Las investigaciones las realiza el INTA, en algunos casos en conjunto con universidades, por regiones en función de la influencia. Hemos observado, por ejemplo, una investigación en Córdoba, específicamente para una serie de malezas que estaban afectadas en la región, en comunión con una empresa de agroquímicos. La difusión también en algunos casos la puede hacer el INTA, pero las empresas de agroquímicos están haciendo mucho. Y el foco se encuentra en la concientización de la problemática y brindar herramientas para el control. De alguna manera hay un manual de manejo y protocolos, pero lo que observamos es que cada uno de esos actores que están de alguna manera bregando por solucionar el problema de la maleza resistente, lo hacen en forma individual. No hay una comunión, no hay un trabajo colectivo entre los diferentes actores. Estas son las distintas malezas que observamos, ustedes ya las conocen y están diferenciadas por las diferentes regiones. La región con mayor número de malezas identificadas es la zona núcleo, con 10 malezas, mientras que en el resto de las regiones hay 6 o 8, y la que más aparece es la del sorgo de Alepo. Bueno, les prometemos que es el último cambio. Acá lo que les vamos a mostrar es que a distintos niveles de infestación de un lote, lo que me incrementa es la pérdida que yo voy a tener. Ahora, la gran problemática es, esto no es homogéneo. El problema que tengo yo hoy de tener un nivel de infestación bajo puede transformarse rápidamente en niveles de infestación enormes. Esto depende muchísimo de los niveles de difusión que tengamos de cada una de estas malezas resistentes. El otro problema que nos encontramos es cuánto de estas malezas actúan en forma aislada, para los que, de vuelta, para los que vivimos este proceso desde el inicio. En un determinado momento, rama negra era la gran maleza resistente y había herramientas que nos llevaban hacia ese lugar. Bueno, ¿puedo controlar la rama negra? Y mi problema no es tan grave. Bueno, no, este año no lo hago y el año siguiente tenía un problema grave en el lote y así empezaba la difusión. Hoy es cada vez más complejo. Hoy tenemos complejos de malezas en distintas regiones. Hoy, para muchos de ustedes, la rama negra dejó de ser un problema porque creen que ya la pueden controlar, pero el problema pasó a ser yuyo colorado. Y en otros lugares empieza a ser la aparición creciente de gramíneas que me van produciendo una reducción de rinde. Entonces, el gran problema es cuánto más puedo yo sostener estos niveles de infestación y estos niveles de pérdida que me van a ir generando las malezas en el lote. Entonces, parte de esto, lo que nosotros decimos es, esto es lo que nosotros vamos a ir perdiendo en millones de dólares, en miles de millones de dólares, por la pérdida de rendimiento que yo voy a tener en un lote. Si yo llego a tener lotes
donde el sistema totalmente infestado, puedo llegar a generar una pérdida absoluta de prácticamente 8.000 millones de dólares. Esta es la pérdida que podemos perder como sistema de agronegocios. Pero para solucionar esto, mi impacto es increíblemente menor. Yo para solucionar esto voy a necesitar en promedio, y no podemos dar recetas porque no me voy a poner, no podemos ir específicamente al lote de cada uno, pero sí lo que sabemos es que el incremento del costo entre un lote con malezas resistentes o no, me va a dar más o menos $65 por hectárea. $65 por hectárea por 20 millones de hectáreas, estamos hablando de un costo incremental por eliminar o por reducir el problema de las malezas resistentes de 1.300 millones de dólares por año en Argentina. El número es enorme cuando lo vemos con respecto al mercado de productos fitosanitarios. Hoy el mercado total está más o menos en 2.700 millones de dólares. Esto significa que prácticamente el 50% del valor de mercado está representado por el control de las malezas. Ahora, si yo no hago nada, a lo que me voy a enfrentar es a una pérdida creciente potencial. Y si yo lo hago solo, porque nos seguimos investigando sobre este tema con posterioridad a la publicación de este trabajo, hoy en la red de universidades en las cuales nosotros estamos vinculados, hay una simulación a 20 años que muestra claramente lo que nosotros veníamos planteando. Si yo tengo, el estudio lo que nos muestra es cuál es el incremento de rentabilidad que se produce en un lote y en una zona donde mi vecino es el que controla. Si solo mi vecino controla, yo voy a tener una mejora, porque voy a tener menos difusión de las malezas de mi vecino, que va a estar alrededor del 3% en la rentabilidad absoluta del cultivo. Si yo solo soy el que controla y mi vecino no, voy a tener una mejora en mi rentabilidad promedio del 10%. Ahora, si ambos somos los que controlamos, tanto mi vecino como yo, soy el que controla las malezas resistentes que tenemos en nuestros lotes, la mejora supera el 19%. Esto es clave que podamos entenderlo desde los modos en los cuales empezamos a trabajar. Hay videos que produjo la gente de Adamá donde es muy interesante, nosotros los vimos obviamente en medio de este proceso, donde es muy interesante cómo parados sobre un alambrado el lote del vecino y el mío quedaban totalmente diferentes en el estilo de manejo. Eso a la larga no deberíamos verlo nunca más. ¿Por qué? Porque los sistemas, como decimos nosotros, deberían ser más regionalizados. Bueno, acá es lo que venimos planteando. El costo total nos lleva a 1.300 millones de dólares más el problema de las malezas resistentes. ¿Podemos afrontarlo? Sí. ¿Por qué? Porque nos va a reducir una pérdida potencial de casi 8.800 millones de dólares. Tenemos que hacerlo y hacerlo frente. ¿Lo podemos hacer solos? No. Creemos que esto forma parte de una interacción público-privada donde empecemos a controlar, además, otros ejemplos de manejo. Como decíamos, necesitamos que el contratista que cosecha en un campo que tiene problemas de malezas resistentes limpie su cosechadora antes de salir de ese lote para ir al lote vecino o para ir al lote de un vecino. Necesitamos que la maquinaria que nosotros transportamos, nosotros no teníamos algunas malezas que tuvimos y que son exóticas. ¿Cómo hicimos eso? Trayendo maquinaria del exterior, claramente. Entonces, son cosas que no podemos permitirnos desde este sistema de agronegocios. Claramente, lo más importante es cuál es el impacto macroeconómico que van a tener estas malezas. Lejos. Los 1.300 millones de dólares que nosotros vamos a invertir, el creciente uso de herbicidas, cuando en realidad lo que estamos tratando de ver es cómo yo me voy corriendo y tratando de reducir la carga química por hectárea, y sobre todo en aquellas zonas donde probablemente los suelos sean más sensibles, la cercanía a las poblaciones sean más complejas, donde tenemos una sociedad civil que nos está demandando que seamos más conscientes en el manejo que tenemos de nuestros lotes. Así que
Lo vamos a dejar con este decálogo de cuáles deberían ser las prácticas más importantes para tratar de reducir o para manejar el tema de malezas resistentes. Nosotros decimos, primero, trabajemos siempre con semilla certificada, que nos asegure que la calidad de la semilla sea buena, sea limpia. Rotemos los cultivos para poder cortar los ciclos de malezas. Trabajemos bien con una rotación de productos que nos permita no incrementar el problema de las resistencias. Veamos bien el tema de las dosis recomendadas y de los tiempos cuando tengo que aplicarlos. Veamos el tema de las superposiciones, no dejemos chanchos. Veamos cómo trabajar con aplicaciones secuenciales de productos que nos permitan este doble golpe y que con esto podamos ir manejando. Les diría, es muy importante trabajar en el monitoreo de los lotes, ver el estado de las malezas. Estamos muy preocupados realmente en un año como este, que estamos atrasando mucho los barbechos. Creemos que vamos a llegar con lotes muy sucios a las siembras de los cultivos de la gruesa. Muy sucios. ¿Esto qué significa? No, bueno, no importa, igual algo voy a controlar. No, me está incrementando el nivel de malezas que yo voy a tener en el lote, me va a incrementar claramente el costo de controlar las malezas en este barbecho. Probablemente tenga que hacer aplicaciones en posemergencia de los cultivos mucho más de lo que hubiera tenido si hubiera podido llegar con mejores estados de malezas. Por eso creemos que ver bien el tema de las buenas prácticas agronómicas y también hay una cosa que no está puesto acá, pero que creemos que es muy interesante. El tema de malezas resistentes debería llevar a una estrategia de contratos de arrendamiento plurianuales. Realmente tenemos que pensar que alguien que entra a un lote, que encuentra una problemática de malezas, va a tener que hacer una inversión en limpiar ese lote lo suficientemente fuerte como para poder asegurarse que la siembra o los cultivos siguientes, los de la campaña que vengan, tengan un mejor nivel de rentabilidad. Y para eso yo tengo que poder estar tranquilo y seguro que voy a seguir en ese lote por una cantidad de años. Pero además también el día que entre voy a tener que poder tener claro cuál es la historia de ese lote, que hasta acá en muchos casos los contratos anuales nos permitieron zafar. Bueno, esto era un poco lo que queríamos plantearles. Espero que les haya quedado claro y quedamos abiertos a preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Luis y Hernán por la presentación. Tenemos un pequeño breve espacio para preguntas. Igualmente antes de esta etapa les quiero decir que este estudio completo está dentro de lo que es la página web www.malezacero.com.ar. Ahí pueden ver. Y también estamos en el motorhome afuera de este espacio. Ahí se pueden acercar y podemos seguir discutiendo sobre todo lo que es problemática de malezas y todas las necesidades que ustedes tienen. ¿Alguno quiere romper el hielo con alguna pregunta? Tenemos algunos poquitos minutitos como para aprovechar todavía. Dale, se escucha. Luis y Hernán, a los dos. Hablaron mucho de interacción público-privado y formando parte de la UBA y dentro de toda la investigación, ¿qué nos pueden decir del público, digamos? Porque el privado medio que ya lo conocemos todos. Si pudieron hablar con autoridades de la facultad, con autoridades de gobierno, con gente que esté más vinculada al sector público y qué opinión tienen de este tema. Gracias. A ver, desde la Facultad de Agronomía, por ejemplo, nosotros para hacer este estudio consultamos a algunas personas referentes, docentes, investigadores, los cuales han sido importantes para llevar a cabo esta investigación. Lo cierto es que también vemos que muchas veces entre universidades tampoco hay demasiada interacción. Por ejemplo, cuando hicimos el estudio vimos que Río Cuarto u otras universidades están enfocados en hacer algún tipo de actividad.
en universidades nacionales estoy hablando, ¿no? Pero lamentablemente quizás no tiene interacción con una universidad, no sé, en Marcos Juárez, si lo hubiera, o en mismo la UBA. De la investigación también surgió que en el marco del SENASA está Sinamivo, y que cuando empezamos a estudiar un poco más, a ver cómo está, en qué está haciendo y cómo ha evolucionado, tampoco vemos demasiada interacción entre los actores del sistema como para... Entonces, lo que estamos viendo es que del sector público creo que todavía la problemática no está del todo dilucidada, y donde sí se observa algún tipo de acciones en el INTA, pero muy local, en función de, por ejemplo, investigaciones del INTA Manfredi o investigaciones de Marcos Juárez o alguna estación experimental, pero muy local y muy específico, y quizás seguramente porque hay un técnico en esa estación experimental que está muy interesado en la temática y desarrolla. Y es más, por ejemplo, hemos visto en YouTube, hay canales de YouTube de maleza resistente que en gran medida están desarrolladas por técnicos del INTA. Entonces, eso es público, el INTA es público. Ahora, volvemos a lo mismo, la interacción o el trabajo colectivo no lo hemos visto, quizás como sí lo hemos visto, y traté de expresarlo en Estados Unidos y Australia a través de las diferentes diapositivas que hemos mostrado. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha, Sí. Somos de SENASA, Román, Jimena y yo. Jimena es de Sinavimo. Un poco para aclarar algunas cositas y por ahí responder desde el sector público. Nosotros en el año 2007, cuando se declara Alepo resistente, fue el SENASA el que instaló el tema a nivel público. Se hicieron talleres, se trajeron consultores. Seguramente algunos han participado de esos talleres, se hicieron en el norte, todo enfocado a malezas. Y esa comisión es una comisión, se llama CONAPRE, Comisión Asesora de Plagas Resistentes, no solo de malezas, de plagas, por eso se creó por resolución. Sí, si bien acciones concretas fueron los talleres, instalar el tema, y de esa comisión surgió la implementación que las empresas lo van a tener que adecuar en los registros, en el marbete de incluir por los modos de acción en los marbetes de los productos fitosanitarios. Es una medida que no estaba ni a nivel de CONOSUR, y bueno, es una medida de prevención, obviamente, es una herramienta más. Y ASACIM, que es una asociación que está ahora por celebrar el mes que viene el Congreso, se formó, se juntaron estos investigadores de público y privado en la CONAPRE. En la CONAPRE está la Facultad de Agronomía, en la CONAPRE está INTA, INASE, APRESID, obviamente, ACREA y las cámaras, CASAFE, CIAFA, las cámaras de productos fitosanitarios. Era nada más que para eso y para decir de que por ahí no tenemos mapas de malezas, porque no es fácil oficializar malezas, porque puede tener implicancias económicas en los mercados internacionales. Entonces, no es fácil oficializar, por eso la REM está trabajando muy bien, pero no es fácil tener un mapa hoy por hoy. No es fácil, es que ningún país del mundo tiene mapas con malezas resistentes oficializadas por las implicancias, obviamente, como barreras pararancelarias. Entonces, quería aclararte nada más eso y que, bueno, hay cosas por hacer, pero que hemos hecho algo. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. Una pregunta a los investigadores. La agricultura es un negocio y la agricultura está para generar plata, al final de cuentas. Por lo menos en lo que hemos podido leer y lo que se siente en el campo también es que ha habido una situación en la cual los rendimientos de indiferencia económicos son iguales a los rendimientos que se están obteniendo o que se obtuvieron, y que fueron rendimientos muy altos, y eso depende mucho del precio internacional de la soja o de los granos, etcétera. Y lo que me llama la atención, y tal vez que se ve aquí en el dato, en el estudio, es que incluso infestaciones muy bajas de un 10% te pueden bajar el rendimiento hasta un 4%. Eso significa que si vos estás saliendo con un rendimiento de indiferencia,
cualquier infestación de malezas entonces te implicaría entrar en pérdida, ¿verdad? No sé si ustedes tienen la misma apreciación o cómo funcionaría o cómo se debería analizar la situación en virtud de los precios internacionales actuales, etcétera, y cómo podrían ver eso hacia futuro. A ver, el planteo que hace Jorge es claro. En la medida que los precios bajen o que tengamos retenciones como las que tenemos hoy, lo que hace es que tu nivel de indiferencia crezca, porque vos tenés menor valor de los kilos, con lo cual si yo pierdo kilos, pierdo menos plata. En la medida que a mí me suba el precio internacional de la soja, yo quiero perder menos kilos porque cada kilo son más dólares. Entonces, ahí es donde empieza a jugar esto. Yo, a menor valor del commodity, yo estoy dispuesto a perder más kilos. Y entonces es como este juego difícil de entender, porque un productor está perdiendo plata igual. Digamos, yo voy a perder la misma cantidad de kilos, pero van a ser kilos más caros o kilos más baratos. Entonces, si yo no tuviera retenciones, probablemente me baje mi punto de indiferencia a donde yo no quiero tener pérdidas. Este es un juego donde yo creo que todos los años vamos a tener que ir parándonos. Ahora, la gran discusión es, si querés, económica desde otro lugar. ¿Cuánto me va a costar a mí volver a entrar a ese lote el año que viene si yo no hago el tratamiento hoy? Probablemente lo que tenga que pensar es que estoy invirtiendo en el mantenimiento de mi campo. Prácticamente es como la reposición de los niveles de fertilización. Yo no puedo dejar que mi suelo pierda los niveles de nutrientes que yo tengo. Yo no puedo dejar, y esto, si quieren, va a tener que ser casi hasta un compromiso social. Por esto hablábamos de lo colectivo. Si yo hoy no controlo, le provoco un daño a mi vecino. Si yo hoy no controlo, me provoco un daño a mí mismo, obviamente, pero vamos, hay gente que se suicida. Pero más allá de eso, necesito tener como un control social de cómo están mis campos. Y por eso volvemos a este tema donde, si yo tengo un campo propio, y está bueno esto que les mostrábamos, donde en la relación vecinos, si quieren, ya no hablamos de público-privado, privado-privado, donde yo no trato, estoy causándole un daño a mi vecino, y yo empezaría a tener como un control lateral. El otro tema es, si yo tengo en un campo arrendado y el 60% de agricultura nuestra se hace en campos arrendados, yo quiero contratos plurianuales. Quiero poder pensar que si yo entro a un lote, yo todo lo que invierta en el lote el año que viene va a ser mío. Entonces, este es el juego donde empezamos a trabajar de una manera diferente. Bueno, ¿alguna última pregunta? Bueno, por último quiero agradecer a todos. Creo que este intercambio ha sido realmente muy bueno. Creo que está plasmado el sentido de urgencia, la necesidad de todos cooperar y trabajar juntos en virtud de disminuir la tasa de expansión de esta problemática, que realmente pone en condiciones a los técnicos y a los productores, condiciones francamente complejas en términos de rentabilidad del negocio agropecuario. Y considero que mientras no profundicemos nuestras acciones, públicos y privadas, a medida que pase el tiempo vamos a estar quizás en una situación que no es la mejor. Creo que tenemos ejemplos como los que mostramos hoy, Australia y Estados Unidos, que de alguna manera, aún teniendo una estructura mucho más organizada y mucho más coordinada entre los dos sectores, siguen y están teniendo problemas con respecto a esta situación, a las malezas resistentes y tolerantes. Y creo que es un buen ejemplo para decir sí, tenemos que poner manos a la obra y realmente coordinar, trabajar juntos y evitar que esto sea uno de los principales problemas que tengamos en la agricultura argentina. Desde ya, muchísimas gracias. Gracias Luis, gracias Hernán. Gracias a todos ustedes y los esperamos en el motorhome que está afuera. Muchísimas gracias.